Otra de las funciones importantes que tiene la más importante, como les decía, de la glándula tiroides, es aumentar la actividad del metabolismo basal o regular lo que es el metabolismo basal dentro del organismo, hasta en un 100, de un 60 hasta un 100% casi en todos los tejidos. Esto quiere decir que va a estimular distintas regiones de nuestro organismo, desde eh, los que tienen que ver con aumentar la velocidad del crecimiento de las personas jóvenes, hasta estimular los procesos mentales, los procesos que tienen que ver con la concentración. Eh, Tienen un papel importante en lo que es la regulación y el equilibrio y la síntesis de muchas proteínas, de muchos hidratos de carbono, justamente para que se usen y se utilicen como fuente de energía en en distintas regiones de nuestro organismo, ¿sí? Fíjense que entonces la principal función va a ser esta. De ahí vamos a ir desglosando algunos. Obviamente que también, de hecho, esperen, voy a hacer acá una salvedad, un comentario. En nuestro país, a los niños que nacen, se hace una pesquisa neonatal, que se hace pinchándole el taloncito, y se van buscando distintas enfermedades metabólicas. Se hace un screening, una pesquisa en lo que es la neonatología. Una de esas enfermedades es el hipotiroidismo congénito, ¿sí? Entonces, justamente se hace eso porque la presencia del hipotiroidismo en esos bebés recién nacidos genera, obviamente, un retraso mental en muchos casos, y distintas enfermedades que tienen que ver con el compromiso del sistema nervioso central. Entonces, es importante por eso que sea un screening, porque la falta de funcionamiento normal dentro de lo que es el sistema nervioso central va a ir justamente provocando el déficit de estos procesos mentales que tienen que ver con la función en sí de la tiroides, que es la del metabolismo basal. Por eso es importante que el hipotiroidismo también se haga una pesquisa, se haga una búsqueda dentro de lo que es la neonatología y dentro de lo que son las enfermedades metabólicas. Obviamente que eso es algo de neo y eso es algo que se hace junto a otras enfermedades en búsqueda de otras enfermedades metabólicas como son la fibrosis quística también, el déficit de biotinidasa, etcétera. Pero ese es el fin, ¿sí? Fíjense que es importante detectarlo a tiempo, sobre todo en los niños, porque después, posterior, van a tener consecuencias muy importantes que tienen que ver justamente con los procesos mentales. Y esto se explica por la función en sí de la tiroides, que es esta, que es la del control y la regulación del metabolismo basal del organismo, ¿sí? Otro, bueno, esto va de la mano, que estimulan el crecimiento y el desarrollo del cerebro durante toda la vida fetal, y sobre todo durante los primeros años de vida postnatal. Por eso es importante este screening del hipotiroidismo congénito, detectarlo a tiempo y de detectarlo, generarle el tratamiento adecuado. El tratamiento va a ser el mismo que en los adultos, nada más que obviamente va a diferir la dosis, pero va a ser la administración de lo que es la T4 o la tiroxina, que sería la levotiroxina, ¿sí? Justamente para evitar los daños en lo que es la maduración cerebral, la plasticidad cerebral, y cooperar con un buen desarrollo neurobiológico de ese niño eh, durante su infancia y obviamente su adultez, ¿sí? Entonces, muchas veces también puede pasar de que se hayan casos de microcefalia incluso por la presencia del hipotiroidismo. Entonces, es importante conocer que la tiroides tiene muchas funciones muy importantes más allá de que es una glándula muy pequeña y que casi parece no tener importancia. Sin embargo, es quien comanda muchísimas funciones, sobre todo mentales, que tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo durante los primeros años de vida de ese niño, ¿sí? De ahí se radica la importancia y por eso traigo el tema del hipotiroidismo congénito, para que ustedes entiendan de que hay niños que tienen hipotiroidismo y que por eso también es muy importante un buen control durante el embarazo, durante todo el embarazo de la madre, y en caso de que la madre tenga hipotiroidismo, lo que se hace es, obviamente esto lo hace el endocrinólogo, pero se tiene que lograr un buen nivel hormonal de lo que es TSH y T4,
Entonces muchas veces lo que se hace es duplicar la dosis de la levotiroxina que viene tomando la madre, porque los requerimientos hormonales durante el embarazo obviamente se duplican. Entonces también se va a duplicar la dosis para tratar de cubrir este requerimiento metabólico. Y bueno, obviamente que lo ideal es lograr lo que se llama el eutiroidismo, que es un valor normal de tanto la TSH como la T4, ¿sí? Bien. Otra función principal o muy importante dentro de lo que es tiroides es estimular o regular lo que es el metabolismo de los hidratos de carbono, ¿sí? Lo mismo hace con los lípidos. Esto es importante porque van a cooperar justamente para que esos procesos dentro de lo que es la captación de glucosa o la gluconeogenia, o sea, el almacenamiento, perdón, de la glucosa en los distintos órganos, tanto sea en el hígado, en los músculos o en el mismo tejido adiposo, para que esto se llegue a lograr de esa forma, es decir, que tenga una buena funcionalidad de este proceso de metabolismo de los hidratos y también de los lípidos, ¿sí? Justamente va a potenciar muchas veces muchas de las funciones de los aspectos del metabolismo de los lípidos y va a ir de alguna forma movilizando distintas porciones de lo que, de lo que sería tejido adiposo para ir disminuyendo los depósitos de grasa del organismo. Va a ir administrando, va a ir regulando esta función normal y acelerando estos procesos metabólicos, tanto de los hidratos de carbono como de los lípidos. Muchas veces la presencia del hipotiroidismo va de la mano de la dislipemia. De hecho, cuando uno tiene un hipotiroidismo subclínico, que ahora les voy a contar qué es, el hipotiroidismo subclínico es una entidad en la cual la persona tiene un valor de TSH alterado, o sea, el valor de TSH es hasta 4, hasta 4,5, hasta 5 en algunos laboratorios, y la persona va a tener un valor entre 4 y 10, o sea, no va a estar tan elevado, pero va a estar por fuera del valor normal. La característica del hipotiroidismo subclínico es que a ese valor alterado de TSH, que va a estar entre 4 y 10, se le va a acompañar una T4 que va a estar normal. Entonces no voy a tener un diagnóstico de hipotiroidismo clínico en sí, la enfermedad con nombre y apellido, sino que voy a tener como una instancia previa en la cual voy a tener que ir controlando a esa persona para ver si finalmente logra después hacer un hipotiroidismo clínico. Esto sucede porque el sistema hormonal es muy dinámico y sobre todo el sistema hormonal tiroideo es bastante dinámico, cambia constantemente. Entonces, pueden encontrarse muchas veces estas variaciones dentro de lo que es el valor de la T4 y de la TSH. El hipotiroidismo subclínico es una entidad entonces en la cual yo tengo la TSH entre 4 y 10, o sea, alterada pero no tanto, pero tengo una T4 normal. Esto puede generar que tenga síntomas o no, acompañados, ¿no? a esta alteración en los que son los valores de laboratorio. Puede que tenga síntomas la persona o no. Si la persona no tiene síntomas, no se medica, ¿sí? Ahora bien, puede ser que a esto se le acompañe la presencia, por ejemplo, de dislipemia, y tiene que ver justamente con este metabolismo o esta estimulación de los lípidos. Entonces, esa va a ser una indicación para administrar un fármaco como es la levotiroxina. Que la persona, por ejemplo, tenga un hipotiroidismo subclínico, con valores alterados de laboratorio, pero que empiece a tener sintomatología y o dislipemia, o sea que yo tenga un valor de colesterol por lo menos mayor a 200 dentro de un valor de laboratorio. Esa también va a ser una indicación para darle para darle sí, una levotiroxina, una medicación para la antitiroidea, justamente para tratar de evitar una de estas funciones principales que van a estar claudicando, o sea, que van a estar eh, no funcionando como deberían, que es el metabolismo de los lípidos. De ahí radica la importancia tanto de la dislipemia cuando va de la mano del hipotiroidismo, y eso lo van a escuchar muchas veces. Son personas muchas veces que no tienen ningún tipo de riesgo cardiovascular, por así decirlo,
digamos, cuando tienen un laboratorio les da un valor muy alterado de lo que es el colesterol y muchas veces pasa o que tiene una hipercolesterolemia familiar o que hay una disfunción de lo que es la función de la glándula tiroides. Justamente porque una de las funciones es esta, es la de estimular el metabolismo de los lípidos. Si no está potenciada esta actividad, va a haber depósitos de colesterol y va a estar explicado de alguna forma la presencia de la dislipemia. No les quiero marear con lo que es hipotiroidismo subclínico y clínico, que por ahí ya los mareé, pero la realidad es que son patologías muy prevalentes y que van a escucharlas muchas veces. Mi idea es que tampoco sepan exactamente la diferencia entre el hipotiroidismo subclínico y el clínico, pero sí que sepan de qué se trata el hipotiroidismo, ¿sí? Voy a repetir una vez más, el hipotiroidismo es una patología, es una situación clínica patológica en la cual el paciente no secreta suficiente cantidad de hormona tiroidea. Va a tener una TSH que va a estar aumentada, ¿sí? Por lo menos va a estar mayor a 4, y va a tener una T4 que va a estar baja, porque justamente hay un déficit en lo que es la secreción hormonal. Entonces, como no va a tener suficiente T4, tampoco va a tener la suficiente T3 como para que esté localizada en los órganos periféricos y le dé la orden a los distintos órganos periféricos para que se potencien estas acciones, por ejemplo. Entonces la persona va a empezar a tener una serie de sintomatología que va a tener que ver con la fatiga, el cansancio, va a tener que ver con la caída del cabello por demás, el aumento de peso, la voz ronca, la difonía, eh, hasta bradicardia en algunos casos. Eso tiene que ver con el déficit hormonal, una T4 baja, y eso se llama hipotiroidismo clínico. TSH aumentada, T4 baja. Después tengo otra entidad que es el hipotiroidismo subclínico, que es como un escalón previo, donde voy a tener una T4, perdón, una TSH también alterada, entre 4 y 10, no más de eso, y una T4 sin embargo normal. Entonces me da como tiempo para que yo vaya revisando, vaya haciendo seguimiento a esa persona, y obviamente siempre y cuando no tenga dislipemia, no tenga ninguna de estas sintomatologías que les acabo de mencionar, acompañado a este desbalance en lo que es los valores del laboratorio. ¿Se entiende eso, chicos? Por favor, quiero que me digan si se entiende. Sí, profe. Yo a mí me pasa, por ejemplo, tenía la señora donde trabajaba, ella estaba medicada con levotiroxina y bueno, y todos los síntomas que estás contando tal cual los tiene ella. Claro, sí, sí, eso pasa. Bueno, entonces se entendió, perfecto. Bueno, acá es como siempre me pasa, me adelanto a mi misma diapositiva, entonces, ¿qué pasa cuando hay un desbalance hormonal? Algunos de los cambios que se van viendo son los cambios en el peso corporal, por ejemplo. Van a ser personas que en lo que es el hipotiroidismo, les va a costar mucho adelgazar, y en lo que es el hipertiroidismo va a ser lo contrario. Como ahí hay una sobreestimulación de lo que es una sobreestimulación hormonal, va a suceder que justamente haya esperen, me perdí. Les decía, van a haber cambios en lo que es el peso corporal. Cuando hay un hipotiroidismo, va a haber un déficit, entonces son personas que muchas veces les va a costar disminuir de peso, les va a costar tener cambios en lo que es la estructura de lo que es el tejido adiposo, y cuando hay un hipertiroidismo, como es el otro extremo, va a haber demasiada T4 secretándose, y va a estar la TSH va a estar suprimida, va a estar muy baja, casi indetectable. En esos casos va a haber una disminución del peso corporal, porque el metabolismo del organismo va a estar muy acelerado. Entonces esto se va a acompañar de nerviosismo, de diarrea, de exoftalmos, que es cuando tienen los ojos como para afuera, de bocio, también aumento de la glándula tiroidea. Adelgazamiento obviamente va a ir acompañado de lo que es la disminución del peso corporal, la ansiedad, bueno, distintos tipos de efectos dentro de lo que serían el peso corporal, ¿sí? Obviamente que no siempre va a suceder esto, no siempre la persona que tiene hipotiroidismo va a tener una resistencia para lo que es el déficit o la pérdida de peso.
o la persona que tenga hipertiroidismo va a estar muy adelgazada, justamente porque el organismo, como yo siempre les digo, siempre trata de como de regular y de equilibrarse a sí mismo. Entonces, lo que va a hacer es incrementar el apetito para tratar de compensar este cambio metabólico. Obviamente que en muchos casos no va a ser suficiente e igual va a pasar que pierda mucho peso, pero de alguna manera va a activar una serie de caminos para tratar de compensar esa respuesta de sobreestimulación cuando hablamos de un hipertiroidismo, ¿sí? Que es cuando hay una disminución del peso corporal justamente por una sobreestimulación de lo que es la carga hormonal. Va a estar tan estimulada que vamos a ir ya al otro extremo. O sea, profe, que el hiper estimula adelgazar. El hipertiroidismo estimula adelgazar, porque ahí yo tengo una Perfecto. sobreestimulación de lo que es la T4. Va a estar Bien, aumentada la perfecto. T4, la tiroxina. Entonces, Bien, va a acelerar todo el metabolismo de nuestro organismo. Por eso van a tener diarreas, va a estar muy ansioso, va a tener taquicardia, va a tener sí. ansiedad, va a adelgazar, todo lo contrario. En cambio, el hipo va a ser el otro extremo. Le va a costar bajar de peso, va a tener mucha Sí, fatiga. Son personas que van a sí, dormir sí, 12, 14 horas al día y no es que son sí, vagos. Realmente no pueden, o sea, se sienten cansados porque es como que su metabolismo basal, su energía, las células, que son las mitocondrias, acuérdense que eran las que sí, sí. proporcionaban ese Ujú. ATP, esa energía, van a estar Energía, sí, sí. como cansadas porque su metabolismo no va a ser suficiente. Entonces van a empezar a aparecer esta serie de patologías. Dentro de lo que es el También se hipertiroidismo, puede dar, chicos, sí, perdón, profe, con el hipertiroidismo, sí. Esta persona aumentó muchísimo de peso, le cuesta, usted como dice, le cuesta bajar muchísimo, hacía una dieta, le cuesta un montón, sí. se la pasa durmiendo, incluso hay momentos donde le dan muchos cólicos y bueno, y va al baño, pero está gorda, eso es lo que me llama la atención, también tiene esos síntomas también, y es muy depresiva, vive depresiva. Igualmente, también, ojo, hay gente que tiene hipotiroidismo y está medicada y muchas veces Sí, no tienen los controles adecuados, porque esto hay que hacerse un control cada 3, 6 meses, una vez al año por lo menos, cada 6 meses por lo menos. sí, Porque, sí, como sí, les dije, es muy dinámico el valor por más que vos estés medicado, el valor de las hormonas es muy dinámico, va cambiando mucho. Entonces yo tengo claro, que hacer un laboratorio constante. Y de acuerdo a ese valor voy ajustando la dosis. Entonces por ahí empezó con sí, una dosis, después se va subiendo de a poco. Y de repente ya es mucho, entonces tengo que ir bajando hasta lograr lo que se llama neotiroidismo, que es un valor normal, ¿sí? Y ahí esa persona, de acuerdo a eso, ahí debería, y realmente van a sentir que les cambia la vida porque van a empezar a ver cómo van desapareciendo toda esa sintomatología. Eso es lo que tienen que saber, ¿sí? No me voy a meter tampoco en detalle porque sé que es mucho, pero para que ustedes entiendan un poco o sea, cómo se explica la clínica de esto, o sea, por qué sucede lo que sucede, y tiene que ver justamente con esta secreción hormonal, que puede ser por demás o muy poca, ¿sí? Em, Dentro de lo que es esto del aumento del flujo sanguíneo, el gasto cardíaco, em, muchas veces hace que la persona tenga cambios en lo que es también la frecuencia cardíaca y demás. Sea por aumento del flujo sanguíneo y por consiguiente lo que es el gasto cardíaco. Básicamente, las personas que tienen hipertiroidismo muchas veces van a tener taquicardia. em, en el hipertiroidismo, digo que cuando está secretando demasiada hormona T4. Este hipertiroidismo puede producir taquicardia, y esa taquicardia muchas veces tiene que ser tratada con otro fármaco, que es el propanolol, que es el fármaco de elección en esos casos, que es un beta bloqueante, o sea, va a tener que usar otra medicación coadyuvante con lo que es el metimazol, que después lo van a ver en lo que es fármaco. Pero para que ustedes entiendan, eh, realmente genera sintomatología o clínica a esos niveles muy, muy marcados, o con elevaciones en lo que es el flujo sanguíneo, y van a ir generando tanto en el hiper como en el hipo cambios en lo que es la frecuencia cardíaca. Entonces tienen que tener en cuenta que esa sintomatología también va a ir de la mano
de cambios en lo que es el sistema cardiovascular, ¿sí? O sea, no va a afectar solamente lo que es el cambio corporal o la presencia de fatiga y demás, sino que también puede pasar que en el hiper te dé taquicardia o en el hipo bradicardia, ir al otro extremo. Obviamente que no pasa siempre, pero puede suceder, ¿sí? Esto es lo que yo les decía, como siempre me adelanto a mi misma diapo. Y otra es el aumento de la motilidad digestiva, que obviamente va a hacer que se estimule por demás la necesidad de apetito y del consumo, por consiguiente, del consumo de alimentos, ¿sí? Entonces, en el hipertiroidismo se va a asociar a todo lo contrario, la presencia de diarrea o justamente en el hipo, la presencia de estreñimiento. O sea, los dos extremos, las dos caras de la moneda van a estar presentes dentro de lo que es la motilidad digestiva. Justamente en el hipo va a generar que se favorezcan mucho más la secreción de los jugos digestivos y de lo que es el apetito y el consumo de los alimentos. Y por otro lado, en el hiper va a ir todo lo contrario, va a ir acelerándose todo este proceso metabólico y vamos a terminar con cuadros diarreicos y demás que van a hacer que la persona no esté absorbiendo la misma cantidad de nutrientes, pierda mucha agua, en muchos casos también tenga muy bajo peso, tenga un IMC muy, muy bajo, y bueno, con lo que significa esto va a traer otros problemas también de salud de la mano, pero quiero que sepan que también va a tener un papel muy importante dentro de lo que es la regulación y el aumento de la motilidad digestiva, tanto el hiper como el hipotiroidismo. Y también dentro de lo que es el sistema nervioso central, acelerando los procesos de lo que es la función cerebral, eh, justamente, o en realidad inhibiendo o generando una ausencia en lo que es la rapidez y la concentración de estas funciones mentales. Entonces, también podemos sufrir estos otros extremos que tienen que ver con la falta de concentración, la falta de memoria, y o el nerviosismo, la ansiedad, la preocupación extrema y hasta la paranoia en el caso del hiper, ¿sí? Esperen que tengo... Bien, esto también, o sea, van a haber cambios que van a tener que ver con el sistema nervioso central y que van a incidir directamente con el hiper y con el hipo. O sea, siempre acuérdense que uno habla de hiper cuando hay una sobreestimulación hormonal y uno habla de hipo cuando hay un déficit en la secreción hormonal de T4. Entonces, eso les va a ayudar a ustedes para que puedan entender que de un lado va a estar sobreestimulado y por otro lado va a haber un déficit. Entonces, si hay un déficit, en este caso hablando del sistema nervioso central, vamos a tener falta de concentración, vamos a tener hasta depresión en algunos casos, vamos a tener cambios en lo que es la memoria, y en el hiper voy a tener todo lo contrario, voy a tener nerviosismo, tendencias a la paranoia, a la preocupación, a la ansiedad extrema y demás. También efectos sobre el sueño, como yo les decía, en el hipo son personas que van a dormir entre 12 y 14 horas muchas veces, que van a tener una somnolencia extrema, que van a sentirse continuamente cansadas, que van a tener muchas dificultades para lo que es conciliar el sueño, justamente porque va a haber una sobreexcitación dentro de lo que es la sinapsis neuronal, dentro de lo que serían las neuronas. Después cuando veamos sistema nervioso central lo van a entender mejor, cuando uno habla de lo que es la sinapsis y demás. Van a tener justamente otra de las características, es que van a incidir sobre la musculatura del sistema nervioso, entonces la persona también va a referir por ahí molestias o dolor a nivel corporal, bueno, la somnolencia extrema o la prolongación excesiva del sueño, y no se va a deber justamente a una anemia o a otro tipo de problema de salud, sino que vamos a estar hablando de un déficit hormonal, ¿sí? Bien, estas son algunas de las funciones de la glándula tiroides. Controlar el metabolismo basal, y dentro del control del metabolismo basal va a tener un papel fundamental dentro de lo que es el metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos, va a controlar lo que es el peso corporal, la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco,
el flujo sanguíneo, la motilidad digestiva, va a estimular los procesos mentales, tanto eh, a través de, perdón, la sinapsis neuronal, como también los efectos sobre el sueño y la vigilia. Estos son algunos de las funciones de la glándula tiroides. Si yo les pregunto cuál es la función o cuáles son las funciones de la glándula tiroides, ustedes no me pueden dejar de poner que es la del control del metabolismo basal o la regulación del metabolismo basal. Ese es el primer renglón que tiene que estar sí o sí ahí marcado, y a partir de eso todos los otros que vienen detrás, ¿sí? Tener un control, o en realidad tiene un papel regulatorio. La palabra que define a la funcionalidad de la tiroides es la de regulación. Va a ir regulando distintos procesos a niveles de los órganos periféricos. Esto va a estar comandado justamente por una buena acción y una demanda que va a venir del hipotálamo, pero básicamente va a tener un control en lo que es el metabolismo basal. Y de ahí va a ir ejerciendo distintas funciones. Pero esa es la función principal y una de las más importantes, ¿sí? De eso no se olviden, porque es importante que lo sepan, y que es justamente importante que no se olviden de que esa es la función de la tiroides. No me vayan a poner cualquier otra, porque es la principal, es esa. Obviamente que no es la única, ojo, no me alcanza con que me pongan solamente el control del metabolismo basal, no me alcanza con solo eso, quiero que pongan y me desarrollen más. Y ahí les puse un par de funciones, pero esa es la principal y la que no puede faltar, ¿sí? Bueno, después tenemos la otra, que era la paratiroides, que dijimos que eran 4 glandulitas que se encuentran en una región superior y en la región inferior de la glándula tiroides, desde una mirada posterior, porque están como por detrás de la tiroides. Y justamente, como les dije, muchas veces pasa que se tiene que hacer una cirugía y retirar a la glándula tiroides, y se saca también la paratiroides muchas veces cuando no se debería. Entonces empieza el paciente a tener dificultades en lo que es el metabolismo del calcio. Entonces son 4 glándulas, tienen 2 tipos de células principales, que son oxifílicas y las principales, que van a secretar esta PTH, ¿sí? Entonces, básicamente lo que va a tener la función de la paratiroides es regular lo que es el metabolismo del calcio, ¿sí? Aumentar el calcio en la sangre y generar también un equilibrio del calcio para que se activen en los huesos a través de los osteoclastos, que son las células encargadas de la formación de calcio en los huesos. Va a estimular también la activación de la vitamina D en el riñón, reabsorbiendo el calcio en lo que serían los túbulos renales, y también va a tener otro papel muy importante, que es aumentar la absorción del calcio en el intestino delgado, que era el órgano principal en lo que es la absorción, ¿sí? Si yo les digo absorción, ustedes tienen que pensar en intestino delgado. Siempre, siempre, siempre. Esto les va a servir después cuando vean la farmacocinética en farmacología, que se vuelve a las funciones de los órganos, a la función normal de los órganos. Por eso es importante que tengan una buena base de lo que es la función de cada órgano, cuál es. Esa va a ser básicamente la función, la gran función de la paratiroides, ¿sí? Regular el metabolismo del calcio, ¿sí? Sea a nivel del hueso, activando los osteoclastos para que aumenten el calcio y el fosfato en la sangre, sea a nivel del riñón, para estimular a los túbulos renales que aumenten la reabsorción de calcio. Acuérdense que el riñón absorbía y reabsorbía algunas sustancias, algunos electrolitos, y a nivel del intestino delgado, aumentando la absorción del calcio. Obviamente en este caso va a ser a través de la ingesta, a través de los alimentos que nosotros consumíamos. Acuérdense que también pasaba que el calcio y la vitamina D en realidad en realidad provenía no solamente de los alimentos, sino que también de la luz solar. Entonces vuelvan a ese algoritmo de la clase de riñón, cuando yo les había puesto ahí, que tenía que ver con el papel fundamental. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, ¿eh? Fíjense. No puedo dejar de compartir porque estoy grabando además. Fíjense quién tiene el micrófono abierto, por favor, si no.
¿A dónde? Esperen chicos porque no puedo... Bien. Entonces, la paratiroides básicamente va a tener un papel en lo que es la regulación del calcio y sobre todo va a encargarse de aumentar el calcio tanto a nivel del hueso, a nivel del riñón y a nivel del intestino delgado. Obviamente que cuando se retira esta glándula, en ocasiones donde no se debería retirar, van a haber trastornos que tienen que ver con el hiperparatiroidismo, y básicamente es muy parecido a lo que recién explicaba de las otras enfermedades de la tiroides, simplemente acá va a haber un trastorno en lo que es la regulación del calcio. Entonces, si yo tengo una hiper o una hipocalcemia, van a haber distintas sintomatologías que tienen que ver con la presencia de calambres musculares, temblores y otras cosas mucho más graves, hasta cambios en lo que es a nivel cardíaco, porque acuérdense que el corazón tiene unos sarcómeros, necesita de calcio para que se lleve a cabo la contractibilidad correcta del corazón. Entonces, si no tiene la adecuada secreción de calcio, si no se da la adecuada secreción de calcio en la sangre, van a haber trastornos de hipocalcemia, y esto va a generar hasta arritmias cardíacas. Entonces, no es una pavada que la persona tenga trastorno en lo que es el calcio, porque van a haber déficit no solamente a nivel del hueso, que es lo primero que uno puede pensar, sino que hasta a nivel cardíaco, porque no va a haber la cantidad suficiente de calcio para llevar a cabo distintas acciones propias de las funciones de lo que tiene que ver con la contractibilidad cardíaca. Bien, ahora nos metemos con el otro órgano que es otra glándula, que son las glándulas suprarrenales. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bien. Sí. Las glándulas suprarrenales, si se acuerdan, son unas pequeñas glandulitas que se encuentran en el polo superior de ambos riñones. Esta foto de acá de la derecha sería un corte histológico, es como una mirada microscópica a través de un microscopio para ver bien cada parte de la glándula. Ustedes tienen que saber que va a tener una porción que se va a llamar corteza, ¿sí? Y otra porción que se va a llamar médula. Acá está justamente con un color para que vean que la parte más interna, digamos, se va a llamar médula, y la parte más periférica o amarronada va a ser la corteza, ¿sí? Dentro de lo que es la corteza, ¿sí? O sea, esta parte, dentro de lo que es la corteza, que va a ser la parte más periférica, se va a subdividir en una zona glomerular, en una zona fasciculada y una zona reticular, ¿sí? En la zona fascicular y reticulada, dentro de lo que es la corteza de la glándula suprarrenal, se van a secretar fundamentalmente lo que es el cortisol, o sea, los corticoides, y algunos andrógenos, que tienen que ver con hormonas sexuales. Y dentro de lo que es la zona glomerular, siempre hablando de la corteza, de la parte de la corteza de la glándula suprarrenal, se va a liberar lo que es la aldosterona. ¿Se acuerdan que la aldosterona era un mineralocorticoide que yo les decía? Que se secretaba justamente por acción también de la angiotensina 2, que la angiotensina 2 lo que hacía era estimular a las glándulas suprarrenales para que se libere esta aldosterona a la sangre. La aldosterona tenía una función que era la de retener agua y sodio y secretar potasio, ¿sí? Acuérdense entonces que la aldosterona es un mineralocorticoide que está situado en la glándula suprarrenal, específicamente en lo que es la corteza suprarrenal, y que va a tener un papel fundamental también en lo que es el control de la presión arterial y la retención de agua y sodio, y que va a estar en contacto íntimo con lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque, acuérdense, que dentro del sistema renina-angiotensina-aldosterona, cuando vimos renal, se activaba, por acción de la angiotensina 2, se activaba la aldosterona, porque esa angiotensina 2 le daba la orden a las glándulas suprarrenales para que secreten una buena cantidad de aldosterona. Entonces se retenía agua y sodio y se secretaba potasio. O sea, se estimulaba la acción de la aldosterona. Acuérdense entonces que la glándula suprarrenal, repito, tiene una porción que se llama corteza y una porción que se llama médula. Dentro de lo que es la corteza, vamos a tener una zona glomerular,
una zona fasciculada y una zona reticular. Dentro de la zona fasciculada y reticular voy a tener la secreción de cortisol y de algunos andrógenos. El cortisol va a ser nada más y nada menos que el responsable de la regulación de lo que es el estrés. Y los andrógenos van a ser unas hormonas que van a tener un papel fundamental dentro de lo que son los órganos sexuales. Y la aldosterona, que es un mineralocorticoide que va a inducir sobre todo la retención de agua y sodio y la secreción de potasio. Por otro lado, dentro de la misma glándula suprarrenal, voy a tener una porción que se llama médula, que básicamente va a secretar lo que es epinefrina y norepinefrina. Ahora vamos a ver. Acá les puse lo que yo acabo de decir oralmente, se los puse por escrito en el Power, ¿sí? Que la corteza suprarrenal, o sea, la corteza suprarrenal, acuérdense que, repito, la glándula suprarrenal tiene una región que se llama corteza y otra región que se llama médula. Dentro de lo que es la corteza se va a secretar minerales corticoides como la aldosterona y glucocorticoides como el cortisol y los andrógenos, ¿sí? Y después vamos a tener una porción de lo que es la médula suprarrenal que va a secretar fundamentalmente epinefrina y norepinefrina, o sea, adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Quiero que antes de avanzar me digan si entienden esto. Si entienden que la glándula suprarrenal está situada por encima de los riñones y que se divide de esta forma, qué es lo que secreta cada porción. Eso es importante que lo sepan. ¿Entienden eso o vuelvo a repetir? Sí, sí. La verdad quedó claro, Sí, profe, gracias. Bueno. Ustedes tienen que saber que la mayoría de las hormonas suprarrenales son derivados del colesterol, ¿sí? Entonces se necesita el colesterol para que se vayan formando distintas hormonas. ¿Cómo se forman las hormonas? A partir del colesterol. Esto es algo que lo tienen que saber y que justamente van a poder o van a permitir en realidad sintetizarse a partir del colesterol. Este es el caso, por ejemplo, del cortisol, muchas hormonas que tienen que ver con los órganos sexuales, y que van a ser responsables muchas veces de el déficit de colesterol en situaciones patológicas, va a generar cambios hasta en lo que es la menstruación, porque no se van a poder formar las hormonas como deberían, ¿sí?